Bien. Vamos, por favor, al plan de trabajo que les compartí en el chat. Ok, necesito un voluntario que me ayude a leer desde aquí. ¿Puedo leer, profe? Sí, a ver, déjame ver. No, ya les ganaron ya. Ok. Bien, por favor. Ya, por favor. ¿Comienza? Sí. Ok. ¿Sí? Asignatura Lenguaje y Comunicación 4. Profesor María Anaí Sánchez Rodea. Modalidad presencial en línea híbrido. Fecha de sesión 17 de febrero de 2022. Tema textos argumentativos. Lea detalle plan de trabajo y inicio. Lectura de la perla de John Stevens. 2. Lluvia de ideas. Desarrollo. Haz anotaciones en tu libreta sobre los textos argumentativos. 4. En equipo, busca información sobre los tipos de textos argumentativos. 5. Revisa que tus fuentes sean confiables y anótalas en tu libreta usando el formato APA. 6. Con la información recaba, elabora un mapa conceptual. Cierre. 7. Al final de año. No. Al final de tu mapa redacta tu propia definición de tu texto argumentativo. Producto, mapa conceptual y medio de envío, plataforma educativa. Ok, gracias. Ay. Ok, gracias. Bien, entonces. ¿En qué parte nos quedamos de la lectura? ¿Sí fue? ¿Sí fue? Ellos iban a ir al doctor, ok. ¿Se acuerdan exactamente qué párrafo nos quedamos? Ajá, ¿y los recién llegados? Ah, ok. Muy bien, gracias. Ay. Bien, entonces, por favor. ¿Se van formando acá? Dejando la sana distancia. Y van leyendo un párrafo, por favor. Ajá. Es que hay partes en donde el punto está luego. Y va a ser más el rollo de estarse pasando el micrófono. No, párrafo completo, punto y aparte es párrafo. Ajá. Bien. Entonces, ¿quién empieza? Acuérdense que, acuérdense que 10% es participación en lectura. Ajá. Va, entonces acá fórmense. Lean los de café. Y luego, no, pero pues de una vez, en vez de perdamos tiempo en todo esto, ajá. Solamente tenemos hasta las 12 para leer, pues nada, nos queremos. Y
que no participó. Adiós. Va, 1, 2, 3. Y los recién llegados, en particular los mendigos de la entrada de la iglesia, de la entrada de la iglesia, que eran grandes expertos en análisis financiero, miraban rápidamente la vieja falda azul de Juana, velan los rotos de su chal, evaluaban las cintas verdes en su pelo, leían la edad en la manta de Quino y el millar de lavados de sus ropas. Los clasificaban al momento como gente mísera y seguían tras ellos para ver qué clase de drama se iba a representar. Los 4 mendigos de la expresión, de la puerta de la iglesia conocían todo lo existente en la ciudad. Estudiaban la naturaleza del pecado. Estaban enterados de todos los pequeños escándalos y de algunos grandes crímenes. Dormía en los mismos escalones de la puerta de la iglesia, así nadie podía entrar en el templo a buscar consuelo sin que ellos se enterasen. Y conocían al doctor. Sabían de su ignorancia, su crueldad, su avaricia, sus apetitos, sus pecados. Conocían sus feas intervenciones en abortos y los pocos centavos que daba alguna vez como limosnas. Habían visto entrar en la iglesia los cadáveres de todas sus víctimas. Y ahora, como la misa había terminado y no era toda la hora mejor de su negocio, seguían a la procesión procurando aprender nuevas cosas sobre sus congéneres, dispuestos a ver lo que iba a ser el obeso e indolente doctor con una criatura indigente mordida por un escorpión. La apresurada procesión llegó por fin a la gran verja de la casa del doctor. Oían allí también el jugueteo del agua, el canto de los pájaros y el ruido de las escobas sobre las losas de las avenidas sombreadas, y olían también el tocino frito en la cocina del doctor. Quino vaciló un momento. Ese doctor no. Era compatriota suyo. Ese doctor era de una raza que casi durante 400 años había desaparecido a raza de Quino, llenándola de terror, de modo que Indígena se acercó a la puerta lleno de humildad y como siempre que se acercaba a un miembro de aquella casa, Quino se sentía débil, asustado y furioso a la vez. La ira y el terror se mezclaban en él. Le sería más fácil matar al doctor que hablarle, pues los de la estirpe del doctor hablaban a los compatriotas de Quino como si fueran simples bestias de carga. Cuando levantó su mano derecha para coger el aldabón, la verja, la rabia se había apoderado de él. En sus oídos sonaba intensamente la música del enemigo y sus labios le contraían fuertemente sobre sus dientes, pero con la mano izquierda se quitaba el sombrero. El metálico aldabón resonó contra la verja. Quino acabó de destocarse y esperó. Coyotito gemía en brazos de Juana, que le hablaba dulcemente. La procesión se apiñó más para ver y oír más de cerca. Al cabo de un momento la gran verja se abrió unas pulgadas. Quino pudo ver el verde frescor del jardín y los juegos del agua en la fuente. El hombre que lo miraba era de su propia raza. Quino le habló en la lengua ancestral. Mi pequeño, mi primogénito, ha sido envenenado por un escorpión. Explicó, necesita que lo curen. La verja se cerró un poco y el criado se negó a emplear el viejo idioma. Pero no acabo. ¿Cómo se llama? Luego que pues, de acá hasta donde se quedó acá, viejo idioma, ajá. Luego de acá a acá, un momentito dijo, voy a informarme. Cerró la verja y echó el cerrojo, el sol proyectaba las negras siluetas del grupo sobre los blancos muros.
Yo leo rápido. ¿Cuál me toca? Por eso les digo que se paren ahí para que vean en dónde sale. ¿Ese? Sí. Ok. En su alcoba el doctor estaba sentado en la cama. Llevaba puesto el batín de seda roja tomasolada que se había hecho traer de París, algo justo sobre su pecho cuando se lo abrochaba. En su regazo tenía una bandeja de plata con una chocolatera del mismo metal y una tacita de porcelana china, tan delicada que parecía una significancia cuando la levantaba en su mano gigantesca, sosteniéndola entre índice y pulgar, apartando y los otros 3 dedos. Sus ojos descansaban sobre bolsas de carne flácida, y su boca tenía un rictus de desagrado. Se estaba poniendo muy gordo y su voz era ronca por 1.1 grasa que oprimía su garganta. Junto a él, en una mesita, había un gong oriental y una caja de cigarrillos. El mobiliario del cuarto era enorme, oscuro y tristón. Los cuadros eran religiosos, incluso la gran fotografía en colores de su difunta esposa, que, sin duda, gracias a las misas pagadas con su dinero, estaba en la gloria. El doctor había sido en otro tiempo, muy breve, un miembro del gran mundo y el resto de su vida había sido una eterna añoranza de su Francia. Aquello decía era vida civilizada, con lo que se refería a ingresos suficientes para mantener una querida y comer en restaurantes. Vació la segunda taza de chocolate y mordisqueó un bizcocho. El criado llegó desde el jardín hasta su puerta y esperó que su presencia fuera observada. ¿Qué hay? Preguntó el doctor. Un indio con una criatura. Dice que le ha picado un escorpión. El doctor bajó la taza con cuidado antes de dejar su ira en libertad. No tengo nada que hacer más que curar mordeduras de insectos a los indios. Soy un doctor, no un veterinario. Sí, patrón, dijo el criado. ¿Tiene dinero? Preguntó el doctor. No, nunca tiene dinero. Yo en el mundo tengo que trabajar por nada. Y estoy harto ya. Ve a ver si tiene dinero. El criado abrió la verja un poquito y miró a los que esperaban. Esta vez habló en el antiguo idioma. ¿Tenéis dinero para pagar el tratamiento? Kino hurgó en algún escondite secreto debajo de su cama y sacó un papel muy doblado. ¿Mande? Manta. Manta, bro. Gracias, Alejandro. Ahorita espera. El siguiente relieve, en pliegue. Ojo. Aquí, pliegue a pliegue. Ok. Pliegue a pliegue, fue desdoblándolo, hasta que al fin aparecieron todo 8 perlas deformes y feas, grisáceas como úlceras, aplastadas y casi sin valor. El criado cogió el papel y volvió a cerrar la puerta, pero esta vez no tardó en reaparecer. Abrió la verja el espacio suficiente para devolver el papel. El doctor ha salido, explicó. Lo han llamado desde un carcelo Caserío. y cerró apresuradamente. Caserío. Y cerró apresuradamente. Una ola Gracias. de vergüenza recorrió todo el grupo. Se separaron. Ya, hasta ahí. Sí, termina ese pedacito ya. Ok. ¿Puedo volver a empezar? ¿El del doctor? Aquí. Ok. Los mendigos volvieron a No, Los mendigos mendigos. volvieron a los escalones de la Los mendigos volvieron a los escalones de la iglesia. Los curiosos huyeron. Los vecinos se apartaron para no ver la vergüenza de Kino. Gracias, Nicole. Durante largo rato, Quino permaneció frente a la verja, con Juana a su lado. Lentamente devolvió a su cabeza el sombrero de peticionario, y entonces, impulsivo, golpeó a la verja con el puño. Bajo la mirada
y contempló casi con asombro sus nudillos despellejados y la sangre que corría por entre sus dedos. Gracias, Valentina. No, no se escucha. Ok. Entonces va Camila, por favor. La ciudad ocupaba un ancho estuario, alineaba sus edificios de fachadas amarillentadas a lo largo de la playa, sobre la que yacían las canoas blancas y azules que procedían de Nayarit, embarcaciones que durante siglos se venían recubriendo con una materia impermeable, cuyo secreto de fabricación había estado siempre en poder de la gente pescadora. Eran barquillas esbeltas y a lo largo bordo, con la proa muy curva, los mismos que la popa y un soporte en el centro donde podía emplazarse un mástil para izar tina pequeña latina. En la playa, los perros y cerdos hambrientos de la ciudad buscaban incansables. La playa era de arena dorada, pero al borde del lago se veía sustituida por un amontonamiento de algas y conchas. Los cangrejos desprendían burbujas y removían el fondo movimiento de sus agujeros de arena y entre las rocas pequeñas langostas entraban y salían continuamente de sus cavernas. El fondo del mar abundaba en seres que nadaban, se arrastraban o simplemente vegetaban. Las perduscas, algas, oscilaban a impulsos de débiles corrientes y las verdes hierbas submarinas se alzaban como cabelleras mientras pequeños caballos de mar se adherían a sus largas hebras. Manchados botetes, los peces venenosos se escondían en el fondo de aquel césped, y los polícromos cangrejos nadadores pasaban sobre ellos una y otra vez. Gracias, Alan. En la playa, los perros y cerdos hambrientos de la ciudad buscaban incansables algún pez muerto o algún pájaro marino que hubiera arribado con la pleamar. Leo todo lo demás y verdad, Luis. Sí. Aunque la mañana estaba tan solo inclinada, ya se había levantado la bruma engañosa. El aire incierto aumentaba algunas cosas y levantaba otras irreales y no podía darse crédito a la vista. Mar y tierra tenían las firmes claridades y la vaguedad confusa de un sueño. A esto podría deberse que la gente del Golfo creyese que en las costas del espíritu y de la imaginación, pero no confiarse en sus ojos acerca de las distancias, trazado de contornos o cualquier exactitud óptica. Al otro lado del estuario se veía clara y telescópicamente definido un bosquecillo de mangles, mientras que otro igual a su lado no era más que una difusa mancha verdinegra. Parte de la playa opuesta desaparecía tras un telón brillante con aspecto de agua. No había certeza en la visión ni prueba de que lo visto estuviese allí o no. La gente del Golfo suponía que en todas partes ocurría igual, y no les parecía extraño. Una bruma cobriza se apoyaba en el agua y el cálido sol matutino martillaba sobre ella y le hacía vibrar, cegadora. Las chozas de los pescadores estaban a la derecha de la ciudad, y las canoas abordaban la playa frente a esta zona. Gracias. Quino y Juana descendieron lentamente hasta la playa y la canoa de Quino, la única cosa de valor que poseía en el mundo. Era muy vieja. Su abuelo la había comprado en Nayarit. Se la había legado al padre de Quino y así habla llegado hasta sus manos. Era a la vez su única propiedad y su único medio de vida, pues un hombre que tenga una embarcación puede garantizar
a una mujer que algo comerá. Es como un seguro contra el hambre. Cada año Quino repasaba su canoa con la materia cuyo secreto también la venía de su padre. Al llegar a la canoa apareció su proa con ternura, como hacía siempre. Depositó en la arena su piedra de inmersión, su canasta y las dos cuerdas. Dobló su manta y la colocó sobre la proa. Juana puso el coyotito sobre la manta y lo cubrió con su chal para que no le diera el sol. Estaba muy quietecito ahora, pero la inflamación de su hombro había proseguido cuello arriba hasta la oreja, y tenía toda la cara enrojecida y con aspecto febril. Es mucho. Juana entró unos pasos en el agua y recogió un puñado de broza submarina, hizo con ella una pelota y la aplicó en el hombro de su hijo. Remedio tan bueno como cualquier otro y probablemente mejor que el doctor había prescrito. Solo tenía el inconveniente de ser demasiado sencillo y de no costar nada. Los dolores del estómago no habían empezado aún. ¿Acaso Juana había absorbido el veneno a tiempo? Pero no así sus preocupaciones por su primogénito. Más no había rogado por la curación directa de su hijo, sino porque le fuera posible hallar una perla con la cual pagar al doctor por la curación del niño, ya que la mentalidad del pueblo es tan insustancial como los espejismos del Golfo. Quino y Juana empujaron la canoa hacia el ay y cuando la proa flotó, Juana se embarcó mientras Quino empujaba por la popa andando tras ella hasta que flotó por entero y se estremeció al primer embate de las olas. Luego, con ritmo coordinado, Juana y Quino movieron sus remos de doble pala y la canoa hendió al agua con un persistente susurro. Gracias, Valentina. Ya pudiste. Ok. ¿Alguien más allá en casita que quiera leer? ¿Puedo repetir? Ok, por favor. Ok. Perdón, ¿dónde comienzo? Es que me perdí. Era aquí, ¿verdad? En la luz. ¿Te quedaste? Hacia, ajá, aquí en esta parte. Hacia. Hace rato que habían salido pescadores de perros. Al cabo de pocos momentos, Quino lo broma, navegando sobre el banco de ostras. Gracias. La ¿Alguien luz más? se filtraba a través de las aguas hasta el techo. Nada más eso. Sí. Christopher. Perdón, continúa. Ya. No, creo que no. ¿Alguien de aquí? ¿Quiere leer? Me estaba llamando a mí, por favor. ¿Sí? Sí, continúa. Ok. Perdón, es que pensé que les estaba hablando a mí. No, es que llegaron a preguntar algo al salón. Ya, continúa. Ok. La luz se filtraba a través de las aguas
hasta el techo que yacían las rugosas ostras petrolíferas, un lecho peligroso tapizado de conchas destrozadas. Este mismo banco había hecho del rey de España un gran poder europeo en años pretéritos, ayudándole a costear las guerras y a armar las iglesias en provecho de su arma. Ostras grises con pliegues como las faldas femeninas, otras recubiertas de impávidos peces de roca, escondidas entre los lagos y tallos vegetales. Por encima, pequeños cangrejos pululando incesantemente. A un accidente estaban expuestas estas ostras, que en un grano de arena caerse entre las pliegues de sus músculos e irritarse su carne hasta que ésta, para protegerse, recubría el grano con una capa de suave cemento. Pero una vez empezada, el organismo no podía detener esa secreción sobre el cuerpo extraño, hasta que desprendiera una bajamar o hasta que la otra fuera destruida. Durante siglos los hombres habían buceado para arrancar las otras de sus lechos y abrirlas, en busca de granos de arena recubiertos. Nubes de peces vivían desde entonces con las ostras devueltas, rotas al mar. Pero las perlas eran meros accidentes y hallar una era suerte un golpecito amistoso de un dios en el hombro del escogido. Quino tenía 2 cuerdas, una ligada a una pesada piedra y la otra a un cesto. Se quitó camisa y pantalones y dejó el sombrero en el fondo de la canoa. El agua parecía oleaginosa. Cogió la piedra con una mano y la canasta con la otra. Se sentó en la borda con los pies en el agua y la piedra los arrastró al fondo. Se alzó tras él un torbellino de burbujas y poco después el agua se aclaró y pudo ver. Por encima, las superficies del agua era fuliginoso y ondulante espejo, roto aquí y allá por las quillas de las canoas. Valen, por favor, ¿Me escucha? solamente ese parrafito y ya. Se movía con precaución para no enturbiar el agua con los pies sobre la piedra que las manos sacaban velozmente desprendiendo ostras, unas aisladas, otras en grupo, las guardaba en el cesto y Ah, seguía sí, sí, ya. Es que se escucha muy bajito, Valen. No tenemos. No, ya no existe. Intenta de nuevo, Valentina, porque se escuchó muy bajito. Ok, bueno, no te preocupes. Bien, vamos a dejarle hasta allí. Gracias. Ok. Bien, los que no leyeron, por favor, ¿de qué se trató ese fragmento? No, para que me digas, de los que no leyeron, a esos les anotas. Ah, espérate, lo vamos a anotar con estas. Igual, una L con esta. Ajá, los que no leyeron. Los que no leyeron. Bueno, a ver, los que estaban platicando por allá, ¿de qué se trata este fragmento? ¿Sí? Valentina, comenta por favor de qué se trató este fragmento. Ay.
¿Ya, Mauro? Ajá, ¿de qué se trató este fragmento? Ok, entonces bórrale su participación. ¿Qué no se vale? Es por respeto a los que están leyendo en ese momento. Ujú. Bien. Dice Alex Edu, por favor, para que lo anotes, de que iban en busca del doctor, pero este era un mal doctor y que ya había matado antes gente, pero aquí no necesitaba que curaran, no se lo pongas todavía, que curaran a Coyotito y dio unas perlas negras como pago, pero fue rechazado. Bien, ¿cómo que había matado antes? ¿Quién dice? Ajá. ¿Ya? Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo que perlas negras, Alex? No intentó matar a Coyotito. ¿Por qué intentó matar a Coyotito? Allá en casa que complemente. ¿Cómo qué? No, ellos sí querían pagarles y sacaron las perlas que no eran negras, estaban feas. Eran irregulares esas perlas. Iban en busca de una ayuda, pero la ayuda no sirvió ya que el doctor tenía mejores cosas que hacer. ¿Correcto? A Valentina, por favor. Que sacó algo de su rebozo. Pero la del rebozo era Juana. Bien, ¿alguien más en casita que quiera completar la respuesta? ¿Qué datos tenemos del doctor? ¿Cómo era el doctor? Ajá, ¿qué más? ¿Por qué feo? Avaricioso. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Ya, ahora sí ponle a Alex. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Porque su primera reacción fue, ¿traen dinero o no traen dinero? Ajá. Y había una parte que decía, no recuerdo exactamente, pero decía que gracias a las misas pagadas estaba en su gloria, ¿no? Cuando hace la descripción de su esposa, ¿no? Bueno, cuando hace mención de la esposa. Era un doctor egoísta. Se supone que los doctores son para ayudar a la gente. Por favor, alguien que se pase para acá. De los de allá. Gracias, Carly. No era humilde. ¿Ok? Bien. ¿A qué se dedicaba Quino? Quino. Pescador de
ostras, ajá. Entonces se dedicaba a buscar ostras, porque buscaba una perla que no estuviera tan fea para que la pudiera tener el doctor. Hay una parte en donde dice, bueno, que lo pudieran tener y pagársela al doctor y quisiera atenderlos. Ajá. Ay. Ah, hay una parte en donde dice que Juana hizo una bola con, ay, Burma del mar. No me acuerdo exactamente la palabra. Bueno, una mezcla de hierbas que hizo y se la puso en el hombro a Coyotito. Y decía que no sabía si era eso o qué. ¿Andé? ¿No? Ok. Bien. Bien. Antes de ir a lo del mapa conceptual, ya, muchas gracias. ¿Cómo? No. Gracias. Bien. Entonces, ¿terminaron su cuadro? ¿Llenaron algunos aspectos o no le hicieron nada? Lo de la tabla. Ajá, no lo terminaron. ¿Quién sí lo terminó? Ok. Muy bien, gracias. Pues no tenías que copiarlo, descargarlo o algo. ¿Mande? No, no era obligatorio terminarlo. Hoy. Ajá, mande. Era conclusión. Ajá, en la hoja de la actividad decía que pusieras una conclusión diferenciando todos, ¿no? Pero si no concluyeron el cuadro, entonces hoy lo tenían que hacer. Bien, entonces vamos a revisar. Ajá, justamente. Vamos a revisar qué tienen, qué encontraron. Lo vamos a completar para que tengamos todos lo mismo. Ajá. Bien, rápido. En los textos narrativos, ¿qué pusieron? Bueno, la función ya la tenían, ¿no? Tiene función expresiva, literaria, apelativa e informativa, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa? Intención comunicativa. Pero es que se supone que lo buscaron, lo tuvieron que haber leído para poder llenar la tabla, entonces deben saber algo. Deben recordar un poco. La intención de comunicativa de cuál texto, profe? No te entendí, perdón. La intención comunicativa de cuál texto, ¿no? Del texto narrativo. De expresar una idea. Cuenta una historia. Ajá. Cuenta una historia. Cuenta una historia o sucesos. Correcto. Bien. Responde a... Esa ya estaba, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las características lingüísticas del texto narrativo? Inicio, desenlace, nudo y no. final, ¿no? Ajá. Características lingüísticas se refiere a exactamente la parte del lenguaje que
se prefiere, ¿no? Entonces, ya pusieron ahí verbos en acción, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Abunda el verbo en qué tiempo? En pasado, predomina. Sí hay en presente, pero predomina más el pasado. Bien, ¿qué otra característica lingüística? ¿Está en primera persona? ¿O en tercera? ¿Entendieron qué dijo? A ver, otra vez. ¿Está escrito en primera persona? Bueno, no podemos ponerlo como característica lingüística porque hay textos que están en primera persona, hay textos que están en segunda persona y hay textos que están en tercera persona. Así que no lo podemos poner como algo distintivo. Ajá. Bien. ¿Qué otro? Hay una relevancia de los conectores temporales. ¿No lo trabajaste en equipo? Yo no, es que ese día no vine. ¿Y tampoco allá? No, lo trabajé individual. Ok. No hay problema, ¿verdad? No era obligatorio. Ok, entonces vayan anotándolo en su libreta para que después lo completen. Ajá. Bien, ¿cómo es la estructura de un texto narrativo? Planteamiento, nudo y desenlace. ¿Correcto? ¿Me ayudas, por favor? Con un puntito a los que vayan participando y que estén correctos. Ajá, sí. Pero ahora con un puntito. Ujú. Bien, entonces, que también lo vamos a llamar situación inicial al planteamiento, complicación al nudo y situación final al desenlace. ¿Cuáles son los elementos? No, esa es la estructura. Pero en un texto narrativo es planteamiento, nudo y desenlace. En los elementos, bueno, el discurso o la historia es una parte. ¿Qué más tiene? ¿Qué otros elementos? Ajá. Personajes, narrador, el contexto que implica un espacio y un tiempo, ¿no? Y los sucesos. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos? Los textos. Ajá, sí. Cuento, novela, historieta, chiste. Diario de vida, biografía. Ajá. Crónica, mito y leyenda. Bien. Gracias. ¿Qué otras características en general puede o podemos decir de los textos narrativos? Esto corresponde a las características lingüísticas. Ajá. Puede ser oral o escrito y puede ser no podemos decir un texto narrativo puede ser narrativo, ¿no? Tiene que ser narrativo. ¿En ese cuál va? En características en general. O sea, la última. Ajá. Bueno, puede ser también ficticio o real. De aquí no. Ok, gracias. Pero digo, de las características no, ya no pusieron más. Ok.
Bien, la intención de esto es irlo revisando para tener la información correcta. Bien, ¿alguien que tenga una información extra para el texto narrativo? ¿Ah? Bien, en el descriptivo, la función es informativa, literaria y apelativa. ¿Cuál es la intención comunicativa? Muestra cómo es una persona, objeto, situación, lugar, etc. Informativa es la función. Ujú. Otra intención comunicativa o dicha con otras palabras, destaca cualidades. ¿Mande? Pero si no, ¿qué pondrías en el expositivo? O sea, esa característica es del, o esa parte es del expositivo. Ok. Es una representación mediante palabras de una realidad física o mental. Eso es parte de la intención comunicativa. ¿A qué pregunta responde? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Correcto. Sí. En las características lingüísticas, adjetivos. Preferentemente, ¿qué tipo de adjetivos? Calificativos. Bien. Metáforas y oraciones copulativas. ¿Cuáles son las oraciones copulativas? ¿Cuáles son las oraciones copulativas? Tienen como núcleo una conjugación de ser, estar o parecer. Ajá. Copulativas. No, no son las que complementan algo, sino tienen la característica de ser atributivas. Esto es que especifica algo del sujeto, ¿no? Con estos tres, si ponemos Juan es delgado, ¿no? Juan está cansado. Ujú. O Juan parece molesto. Ajá. Son atributos. Ujú. Entonces, por eso, bueno, por eso son importantes las oraciones copulativas o atributivas. Ujú. Bien, gracias. Ujú. Ok, ¿cuál es la estructura de un texto descriptivo? No precisamente porque regularmente el texto descriptivo va dentro de otro texto. Puede ser el narrativo o puede ser el expositivo. Ajá. Título o tema y el desarrollo. Ajá. Bien, correcto, Alex, también. ¿Cuáles son los elementos? Ajá. De esa real. Correcto. Bien. Y hay enumeración de las partes y propiedades de algo, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los tipos o textos en donde podemos encontrar?
Bien. Ajá. Agreguen descripción paisajística o topografía de personas, prosopografía, etopeya o retrato. Ujú. Bien. ¿Cuáles son? No precisamente, Alex. Bien. Oh, más rápido. Características. Característica general de un texto descriptivo es que se incluyen dentro de otro texto. Ujú. Del expositivo, ¿cuál es la función? Bueno, pero sin usar la misma palabra. La función es informativa. La intención comunicativa, pero es que si no, si decimos eso, se parece más a una descripción. Analiza y explica fenómenos y conceptos. O conceptos. Ajá, y transmite la información sobre algún aspecto de la realidad. Ujú. ¿A qué responde? ¿Qué es y por qué es así? Bien, ¿cuáles son las características lingüísticas que encontramos en un texto expositivo? Y uso de conectores y de ejemplificaciones. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Hay más características. Pero eso es más del descriptivo. Ajá, cámbialo, bueno, muévelo para allá. Ujú. Bueno, las características lingüísticas de un texto expositivo es que es impersonal, usa la tercera persona, abundan los tecnicismos, tiene objetividad. Tiene claridad y usa un léxico adecuado, formal. Debe ser, yo creo que es precisión. Pensemos en que le falló el autocorrector. No, precisión. Precisión sí. Bien, ¿alguien tiene algún otro aspecto que complemente? Sí. Gracias. Bien. ¿La estructura cómo es? ¿Correcto? Esa es una forma de estructurar un texto expositivo. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Otra forma que hayan encontrado? Sí, Valentina, está bien. Ajá. Deductiva, inductiva. Bien, ¿cuáles son los elementos del texto expositivo? Ajá, hay un tema. Punto de vista no, porque eso corresponde más al argumentativo. Ajá, pero sí hay un tema. ¿Cómo analiza? ¿A partir de qué se puede analizar?
No, elementos es pues lo que contiene un texto argumentativo. Contiene un tema, contiene ejemplificaciones, contiene comparación, contiene pregunta-respuesta, contiene causa y efecto y puede tener orden cronológico. O jerárquico. Ujú. ¿Alguien encontró otro elemento? ¿No? Ok. Bien, ¿cuáles son los tipos? Ajá. Bueno, perdón, no. En los tipos tipos de textos corresponden a lo expositivo. Por ejemplo, una monografía. Ok. Verbales y escritos. Carta, manuales, definiciones, ponencias. Ajá. Resumen sí, ensayo no, porque en un ensayo das tu opinión sobre algo. Por lo tanto, corresponde más al argumentativo. Verbales y escritos puede ser como características generales. ¿Cómo? Pero eso va más al texto argumentativo. ¿Ja? ¿Dudas con este? Bueno, características generales, ¿no? Puede ser verbal o escrito, puede ser divulgativa o especializada. Ujú. ¿Alguien tiene otra información? ¿Extra? ¿Alguna? Bien. En el texto argumentativo, la función es informativa, apelativa. ¿A qué se refiere con apelativa? No. A ver, ¿cuáles son las funciones lingüísticas? ¿No? Funciones lingüísticas, ¿no? Elementos del proceso comunicativo. Ajá, esa es la intención. No, pero lo que yo digo es de la función apelativa. Ajá, bueno. La función apelativa es una función lingüística que centra su atención en el receptor. Ajá. Hay un emisor que envía un mensaje a un receptor. Ajá. El mensaje está estructurado de tal manera que llame la atención del receptor o que haga algo este receptor o que dé una respuesta. Ajá. La función apelativa centra su atención en cómo estructurar el mensaje para que el receptor haga algo. Ajá. Responda algo. Ajá. De tal manera que mi mensaje influya en el receptor. ¿Ah? Entonces, un texto argumentativo, bueno, en un texto argumentativo predomina esta función apelativa porque lo que intenta es que a través de su opinión, a través de su pensamiento, convenza o persuada
al receptor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien, ahora sí, Valen. La intención comunicativa defiende ideas y expresa, opiniones. ¿Qué otra intención tiene del argumentativo? Pretende convencer dando razones. Bien, gracias. Ok, ¿qué tenemos que preguntar aquí? No. No, porque ¿por qué? Ya está en el expositivo. Si yo quiero convencer a alguien de hacer algo, me preguntan. ¿Cómo es? No, porque eso es el del descriptivo. No. No. ¿Dónde ocurrió? No, eso es del narrativo. Sirve para. Mm, mm. ¿Qué piensas o qué opinas? Ajá. ¿Qué piensas o qué opinas? Bien, ¿cuáles son las características lingüísticas? ¿Ande? ¿Conectores de qué tipo? Yo puse uso de conectores Sintaxis compleja. ¿A qué se refiere la sintaxis compleja? Bueno, sin usar la misma palabra. Bueno, ¿qué son las oraciones simples? ¿Qué tienen como característica principal las oraciones simples? Solamente un verbo, ¿no? Una oración simple únicamente tiene un verbo. Ajá. Una oración compuesta. ¿Qué es una oración compuesta? Ajá. Puede tener más verbos. Regularmente son 2 oraciones simples. Ajá. Regularmente son 2 oraciones simples que se relacionan a través de los conectores, ¿no? Que son conjunciones o giros conjuntivos. Ajá. De tal manera que esta manera de unir las ideas hace un poco la sintaxis compleja. Ajá. Bien, ¿qué otra característica? Lingüística. Ajá, hay un orden lógico de la oración. ¿Qué más? Hay objetividad, pero también hay subjetividad. Ujú. Los textos argumentativos se apoyan de los textos expositivos porque necesitan información para poder usarla y dar opinión o ideas. ¿Ah? Para reforzar eso que yo estoy pensando o planteando. Esta es la parte que lleva objetividad. Ujú. ¿Qué otra característica entonces? Si se trata de mis ideas, de lo que pienso, no es objetivo, sino
subjetivo. Ujú. ¿Qué es la objetividad? ¿Qué propósito? No. No. Bueno. Ok. Quiere decir que hay un objeto. Ajá. Y una persona que va a hablar sobre ese objeto. Ajá. Entonces, únicamente se centra en el objeto. Ajá. No interesa lo que piensa, no interesa su interioridad con respecto al objeto. Entonces, si nos centramos solo en el objeto, ¿qué podríamos decir de esta cosa? Ajá. Es cuadrada. Tiene 4 patas. Puede ser de varios materiales. ¿Cuál es? Superficie Madera plana. o plástico. Ajá. Bueno. Hecho de... Sí, ya le vi las astillitas. Bueno, puede ser madera, puede ser plástico, metal, etcétera. Ajá. Bueno, entonces, solo nos centramos en el objeto, ¿no? La subjetividad es usar al objeto como pretexto para que el sujeto se exprese, ¿no? Si con la objetividad digo que esta es una mesa que tiene una superficie plana, ¿no? Digo las características, lo estoy explicando el objeto. Ajá. Pero lo subjetivo tiene que ver con la perspectiva del sujeto, ¿no? Desde su vivencia, ¿qué es esto? Ah, bueno, el sujeto puede decir que ese objeto ha sido el instrumento que lo acompaña en las noches haciendo tareas, en donde ha llorado por un amor, en donde ha comido las mejores pizzas o la mejor comida o ha tenido la mejor partida de dominó que ha jugado en su vida, no sé, ¿no? Pero ya tiene que ver con la experiencia, propiamente con el sujeto. Entonces, la diferencia entre lo subjetivo es que la subjetividad apunta al sujeto, a la persona que percibe algo sobre el objeto. ¿Sí me explico? Ajá. Tú cómo experimentaste ese objeto de estudio, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es que en el texto argumentativo va a predominar la subjetividad. Hay objetividad en la parte de decir, bueno, el tema es esto, pero yo pienso esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿En casita dudas? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué persona gramatical va a predominar? Primera, ajá, va a predominar la primera persona, aunque también puede haber o estar en tercera persona, ajá, que se aleje un poquito, pero pero entonces también podemos encontrar
adjetivos valorativos o verbos de pensamiento. ¿Cuáles podrían ser verbos de pensamiento? Los que los piensas pero no los dices. Por ejemplo, ¿qué verbos? No. ¿Qué verbos pueden expresar esta cuestión cerebral? Sí, yo pienso. ¿Qué otro? Yo creo. ¿Qué otro? Yo supongo. No. Ya, fue el primero. Analizo, puede ser. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver con me imagino, ¿sí? Bien, todos esos tipos de verbo. Y los sustantivos abstractos. Ahora sí, conceptos como el amor, el odio, la muerte. Ajá. ¿Por qué? Porque no tenemos un objeto claro para poder decir el amor tiene 2 patas, 4 ojos. Ajá. No, sino necesitamos una concepción más abstracta. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿Cuál es la estructura? ¿Correcto? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Y de qué otra manera se puede organizar? Igual, ajá, deductiva o inductiva. ¿Cuáles son los elementos que tiene un texto argumentativo? Bueno, el tema tiene una tesis y tiene argumentos. Ajá. Bien, ¿cuáles son los tipos? Discursos políticos, artículos de opinión, editorial. ¿Qué tipo de científicos? Porque correspondería más con los textos expositivos. Ensayo, ¿sí? ¿Qué más? Textos publicitarios. Debates también. Ajá. Bien. ¿Cuáles son las características en general? ¿Cómo? El lector sea convencido. Bueno, hay un emisor, ajá. Bueno, pero es de lo anterior, de los tipos, correcto, sí. Bien. Entonces, se presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido. Se presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido. Si no hay controversia, no hay opinión. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ajá, y lo que decía, para influir en la forma de pensar del destinatario. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces,
Con la información de esta última columna, por favor, van a hacer un mapa conceptual. Si necesitan más información, pueden buscarla en la red. No, va a ser ahora en ternas. Ujú. ¿Sí? Profa, entonces, ¿de qué columna es esta? De Ah. la argumento. Sí. Sí, con esa información hay que elaborar un mapa conceptual, ¿no? Esto. Ok. En el texto, perdón, en el mapa conceptual, deben verificar que haya jerarquía. ¿Sí, no? Sí, tiene mapa conceptual. Ajá, sí, es un mapa conceptual. Va a ser un mapa conceptual, puede ser individual, puede ser en parejas o puede ser hasta 3 personas. Ajá. Ok. No. Ok, a ver. Un mapa conceptual debe tener jerarquía. Los que van en los niveles superiores son inclusivos. ¿Ah? Por favor, si solamente tienen una ramificación, quiere decir que está mal este concepto. Ajá. Porque deben ser como mínimo 2. Palabra enlace, enlace. Otro concepto. Estos conceptos deben tener como máximo 5 palabras. Ajá. Como máximo 5 palabras. Ajá. Bien. Y las palabras de enlace justamente sirven para unir los conceptos. De tal manera que concepto, palabra enlace, concepto de una idea completa. Ajá. Si yo pongo aquí características, ajá, si yo digo texto argumentativo, características, bla, 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 no tiene coherencia, no da una idea Entonces pondremos clara. como las ideas generales, profe. Sí, basándote en la última fila porque ya no nos dio tiempo de investigar, ¿no? Por ejemplo, para que tenga sentido, se caracteriza por, y ya, ¿no? A lo mejor, a ver, ayúdenme, se caracteriza, ¿por qué? Por defender ideas. Ajá. Entonces ya se da una idea completa, ¿no? Un texto argumentativo se caracteriza por defender ideas. Texto argumentativo se caracteriza por otro concepto y otro. Ajá. ¿Sí me explico? No solamente debe ser como un resumen en vertical, ajá, sino que realmente tenga conexión y se observe la jerarquía. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si necesitan complementar, pueden usar libros que encuentren en la red. ¿Dudas? Todo claro.
Luca, no entiendo bien lo que me quieres decir. ¿Cómo? No, sí puede ser. Por ejemplo, la información del cuadro pasivo tenía más información de lo que ahora buscaría. No. Porque está un poquito más desglosado. No, sí, está bien. Pero lo que yo quería con revisar es que vieras que tenga que ver lo que pusiste con lo que, ajá. Oye, pues sí, nos quedamos con lo que Ajá. Sí, digamos, relevante. como manera general, sí. Ajá. Por eso les decía que si necesitan más información, la coloquen, sí. Rafa, Mande. va a ser para ahorita exactamente, o se puede hacer un borrador y enseñarle si estábamos y ya se lo mandamos. La tiene que ser para ahorita. No, sí, ahorita un borrador y Ya, en el... Sí. O tu avance y ya cuando le entregues en la plataforma ya está completa. A ver rápidamente. Ok. Bueno, Luca, está bien. Bien. Voy a tomar la asistencia. Asistencia. ¿Mm? Bien, entonces, Melanie. Melanie. Esencial. Ok, Nicole. Bien. Roberto. Roberto. ¿Quién es Roberto? Roberto. ¿Por qué tiene aquí el...? No participó, pero no está. No. Tampoco le puse que no había participado, pero no, porque no ella no está claro. Me parece que está. No, es que yo quería que pusieras con a los que no habían leído, pero que comentaran. Ah, sí, de todas maneras no leía ni comentó. O sea, entonces los que marcaste son los que ni siquiera comentaron. No. Ya lo Ah, llegué en ok, el ok. Bueno, gracias. Entonces, no. Alonso, ¿eres tú? ¿Alonso? Sí.
Ok. Stephanie, ¿Saraí? Stephanie, ¿Saraí? Ah, ok. Ok. Jimena, Elizabeth. No, espera. Jimena, Elizabeth. Ok. Aquí está. Tania Chávez. Bien. Héctor Ciel. Héctor Uciel no participó. Itzel. Itzel no participó. Ay, perdón, no era aquí, sino aquí. Bien, Saúl. Ok. Bien, Valentina. Ok, Tania Fuentes. No participó. Mauro. No participó. Alex Edu. Okay. Arodi. Andrea. Arodi, Andrea. Okay. Camila. Y Nostroza. Presente. Ok, gracias. Mateo. Carely Guadalupe. Carely, ok. No participó. Okay. Alan. Alan. Ok, María Fernanda. José Elian. José Elian. No participó. Ashley. Ashley. Yes. Ay. Ay, Alejandro. Presente, profe. Ay, no, ninguna. Luca. Luca. Ok.
Mayrin Guadalupe. Sí, ya les pasé lista ya. A los demás, perdónenme. Jorge Luis. ¿Ya nos podemos retirar, profe? Sí, ya pasaron lista ya. Jorge Luis. Ah, ok. Adiós, que estén bien. Valeria. Christopher. Adiós. Ariadna Vanessa. Nos vemos. Adiós, que estén bien. Ariadna. Ariadna que no participó. No participó. Sergio. Sergio no participó. Jimena. Dios. Y Jesús Santiago. Jesús Santiago. No está. Listo. Adiós.